inicio de semana, pero es lunes. Doctor Jorge Cortés Laurens, cardiólogo intervencionista, aquí que está con nosotros, y pues conocedor, muy conocedor de todo lo que ha sido COVID-19 en estos 14 meses de pandemia que llevamos aquí. Jorge, buenas noches. Oye, rápidamente te voy a hacer una pregunta porque me pareció interesante. Una persona que se puso AstraZeneca se contagió y dice que ¿al qué tiempo puede ir a ponerse la segunda dosis? Bueno, en teoría el gobierno mexicano está diciendo que después del mes. Ya que haya pasado el contagio, después del mes, un mes después del contagio. Un mes después del contagio, okay, puede aplicarse la segunda vacuna. Sin embargo, el CDC dice que con las vacunas, cuando menos que están teniendo en Estados Unidos, esto puede hacerse inclusive desde 3 días después. O sea, no es tampoco una contraindicación absoluta. 3 días después de que pase el contagio. En Estados Unidos sí, porque están poniendo vacunas, fundamentalmente vacunas de RNA. Y la vacuna de Johnson, ¿no? Que son las 3 vacunas que están aprobadas en este momento en Estados Unidos. Aquí en México, y muy particularmente con la vacuna AstraZeneca, un mes. Entonces, como habitualmente se está poniendo de 8 a 12 semanas después, la segunda dosis le dará tiempo. Ah, bueno. Oye, Jorge, ya que estamos hablando ahí que tocaste el tema de los Estados Unidos, hoy vimos una noticia ahí que anduvo circulando por muchos lados. Pfizer, la empresa Pfizer, tiene ya vacuna y en Estados Unidos comienzan a vacunar a niños, porque son niños, de 12 años y hasta jovencitos de 17. ¿Ya? O sea, ¿qué significa esto, Jorge? Así es, Víctor, y esto es algo muy importante para que no trascienda más la enfermedad, pero además estamos hablando de un universo de 17 millones de personas en esta edad. En Estados Unidos. Es algo muy significativo, solo en Estados Unidos. Y esto puede trascender enormemente en términos de no contagiar en las escuelas, de tener muchísima más libertad. Y es un colectivo de gente que tiene una movilidad importante, que además la requiere por su edad, y que va a tener una trascendencia muy importante, porque además los estudios se están haciendo no solamente a esas edades, sino a partir de 6 meses. ¿Ya de 6 meses? De 6 meses, sí, de edad. ¿Pueden viajar? ¿No van a contagiar a papás? ¿No van a contagiar a abuelos? ¿No van a contagiar a maestros? Es un cambio radical lo que puede pasar allá en los Estados Unidos. Totalmente. Las vacunas de RNA ambas han demostrado que la posibilidad de contagio se reduce hasta un 97%, es decir, la vacuna de Pfizer y Moderna han demostrado esto. Entonces, esto es algo enormemente significativo, muy importante, porque esto sí daría pie en algún momento a tratar de erradicar la enfermedad de la faz de la Tierra si hubiera una vacunación realmente universal en todo el mundo. Entonces, fíjate, te voy a dar un dato, Jorge, que acabo de rescatar ahorita. En México, de los 127 millones que somos, hay 13.7 millones, 13.7 de adolescentes de entre 12 y 17 años, que son 6.7 millones hombres, 6.5 mujeres. Eso es lo que me está dando aquí ahorita esta información. O sea que es importantísimo también para nosotros. Es un colectivo enorme. ¿Es una vacuna diferente o es muy parecida? No, es la misma vacuna. Sí, la misma vacuna. Pero ya probada en esa edad. Es la misma vacuna, pero ya probada en ese colectivo, donde ya se han hecho estudios y donde está probada su eficacia y su seguridad. Las otras vacunas, pues hay que ver qué dicen. Claro, seguramente tendrán también un efecto positivo, pero hay que esperar desde luego los estudios como siempre. Y desde luego no hay que bajar la guardia porque todavía no se ha decretado el fin. Sí, porque confiamos, por ejemplo, Sonora en verde, aunque hay 3 municipios que quedan en amarillo, que es Hermosillo, que es Caborca y que es Guatabampo. Sí, es correcto, porque sigue habiendo casos, aunque por fortuna nos equivocamos en la explosión de los casos. Yo creo que un efecto importante
y hay que darle crédito a las autoridades que no dejaron abrir los antros y que la gente se reunió en espacios abiertos. Yo creo que eso ha tenido un impacto importante, pero ya nuevamente estamos viendo el exceso de confianza dentro de muchos lugares cerrados, y esto tendrá consecuencias tarde o temprano porque el virus sigue circulando, porque hay variantes como la variante P1 brasileña, como la variante sudafricana, como la variante inglesa, que cada vez van a tener más penetración en el ambiente. Es un hecho que no hubo ola Semana Santa, Semana de Pascua, ya es un hecho, ya. Sí, es un hecho. Pero hoy, a los que nos tocó andar en la calle o recoger comida en un restaurante, vimos que era impresionante la movilidad, el tráfico en los restaurantes llenos, y no había muchos protocolos que digamos. ¿Puede haber una ola 10 de mayo, por ejemplo? Siempre está vigente, aunque México lleva una vacunación que se puede decir que es bastante buena comparativamente con muchos países. Cuando uno ve países de Europa que llevan, como Bélgica, que no llevan unos porcentajes pírricos de vacunación. Y países que tienen dinero. Que tienen dinero, pero que quemaron sus estrategias con AstraZeneca, y hubo un grave problema con AstraZeneca en términos de abastecimiento. Yo creo que aquí tuvo que ver la política y el rompimiento del Reino Unido porque solo les abastecieron el 30% de lo que tenían prometido. De hecho, la Unión Europea ya ha roto en ese sentido con AstraZeneca y no va a comprar más vacunas de AstraZeneca. Ellos van en la gran mayoría de los países con Pfizer. Han hecho un acuerdo enorme, porque hay que recordar que Pfizer proviene de BioNTech, y BioNTech es una empresa alemana. La vacuna la desarrollan los alemanes, la de Pfizer. Entonces, BioNTech va a expandir enormemente su producción. Esta es la vacunación de México. 7.4% del sitio oficial de Johns Hopkins. No está nada mal, tomando en cuenta que hay muchos países, claro, hay países... 7.4 ya de dos dosis. De dos dosis, okay. de dos dosis, y ya es 7.4% de la población está totalmente vacunada. En el Reino Unido, por ejemplo, es el 25%, en Israel ya es el 100%, pero también es cierto que hay muchos países de Europa que tienen inclusive menos. Por ejemplo, España, para darnos una idea más o menos así, España tiene un 12%, Francia alrededor casi del 12%, Argentina anda en el 2%, Ecuador y Perú también andan en porcentajes de ese nivel. O sea, creo que la estrategia de México, y hay que reconocerlo en ese sentido, ha ido de una forma más rápida. También es cierto que aquí ha habido una diversidad de vacunas, muchas vacunas de diferentes marcas, pero se ha abierto esto porque ciertamente es mejor estar protegido con una vacuna, la que sea, que no estarlo, ¿no? Oye, y sí. No, por ejemplo, estamos viviendo las diferentes políticas de salud en Estados Unidos. Texas ya se abrió. La pelea del Canelo, hubo 73,000 en el estadio. Que todos pegados uno con otro, gritando, escupiendo, lo que sea, conviviendo, abrazando. Entonces, eso es de alto riesgo también. Claro que puede tener consecuencias, ¿eh? Eso, claro que puede tener consecuencias, porque tenemos que darnos cuenta que ni ellos llevan alrededor de un 25% de vacunación total. Entonces, y ciertamente llevan más de 220 millones de vacunas, si no mal recuerdo, más de 200 millones de vacunas, eso sí estoy seguro. Pero el tema es que de alguna manera hay un porcentaje de la población que desgraciadamente no se quiere vacunar y que puede ser un foco de infección, ¿no? Desde luego. Sí, que independientemente que para ese evento del sábado de la pelea pidieron prueba anti-COVID a quienes entraban, pero pues... Hay un experimento muy interesante que se hizo en Barcelona, donde hubo un concierto masificado y solo 6 personas se contagiaron del virus.
pero no se contagiaron adentro del evento porque todo el mundo usó mascarillas. Ok. Entonces, cada vez vamos aprendiendo más de esto y tienen sentido las cosas, ¿no? Y además fue al aire libre, entonces esto tiene sus detalles, sus bemoles. Jorge, no me quiero quedar con las ganas de preguntarte cómo están las cosas. Tú vives en consultorio, vives en hospitales por tu trabajo, obviamente. ¿Qué se ve ahí adentro? Pues la verdad es que por fortuna ha estado bastante más tranquilo. Por fortuna, esto no significa que hay que bajar la guardia. Pero yo quisiera poner en relieve otra cosa, el daño colateral que ha causado esto. El daño colateral es fundamental porque, si bien es cierto que en el 2020 murieron 1.6 millones de personas por COVID en el mundo, murieron 7 millones y medio de personas por infarto en el mismo año. En el mismo año. Y mucho tuvo que ver. Claro, ¿por qué? Porque solo, como hemos dicho varias veces, en Nueva York murieron, muchísima gente, aumentó 800% la muerte súbita, porque la gente no iba a los hospitales, 800%. ¿Moría en su casa? Porque moría en su casa con dolores de pecho que no se atendían, igual el cáncer, igual tal. La primera causa de muerte en el mundo, a pesar y con el COVID, sigue siendo el infarto agudo del miocardio. En segundo lugar, la embolia, y sigue habiendo cáncer y sigue habiendo enfermedades infecciosas y transmisibles que hay que cuidar. Y que no se han atendido. Claro, y que no se han atendido por miedo al COVID. Claro, o por miedo a entrar a un hospital. Exactamente. Eso es lo más. Sí, y los hospitales, podríamos decir que ya están trabajando en su capacidad normal, Jorge, porque hay hospitales que dejaron de atender ciertas enfermedades por atender el COVID. Desde luego, hay hospitales que se reconvirtieron a solo COVID y hay centros que se hicieron solo COVID. Entonces, claro, hay una campaña preciosa que se quiere poner norma ahí de la Sociedad Europea que dice, you can stop your heart. No puedes poner en pausa tu corazón. Sí, sí, entonces no se puede poner en pausa el corazón. Porque es bien importante saber que... Pones en pausa y... Claro, que hay que atender la presión, el colesterol, el azúcar, que hay que atender el cáncer, que hay que atender todo y atenderlo en su momento y que no se puede dejar de atender. Bueno, para el buen entendedor es que pues hay que seguir cuidándonos y hay que seguir cuidando a la familia y nuestro entorno y lo que hagamos igual, con los mismos protocolos que ya conocemos muy bien. Todos los cuidados hasta que no se decrete el fin de la pandemia. Eso es. Ha habido cosas novedosas, por ejemplo, en hospitales. El otro día estaba viendo una serie en Netflix que me parece buena, una serie médica, y traen como unas pequeñas cascos, ¿sí? Y atrás un tanquecito de oxígeno. Eso ya existe, o sea, ya... Es una medida también las full face mask y tal, pero la verdad es que no hay que bajar la guardia, hay que seguir usando N95, sobre todo en las áreas COVID. Es importantísimo que se sigan usando N95 y N95 avaladas por el CDC y de calidad, porque sí, hay piratas, hay piratas. Y no todas son, y las KN95 tienen la misma calidad, aunque son buenas, pero no tienen la misma calidad, porque tendremos cepas y variantes nuevas que son más agresivas y que pueden seguir surgiendo, y esto es bien importante para el personal de salud. El personal de salud debe seguirse cuidando como se ha cuidado desde el primer momento de la pandemia. Muy bien. Jorge, muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias al doctor Jorge Cortés Lawrence, cardiólogo, intervencionista y especialista, por supuesto, en todo lo que es COVID-19. Vamos a una pausa. Regresamos.